Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Agnialeta y en esta ocasión le voy a hablar sobre los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Estos sistemas son mecanismos que tienen como objeto garantizar el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de todas las personas. Estos sistemas están compuestos por tratados, convenios, protocolos y otros instrumentos internacionales, en los cuales se establecen normas y estándares para la protección de los derechos humanos en el mundo. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ocupa un papel central en la protección de los derechos humanos mediante mecanismos de protección de estos derechos y dando lugar a los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. El sistema internacional de los derechos humanos está diseñado para proteger y promover los derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional. Este sistema también se encarga de presentar o dar a conocer casos de violación de derechos humanos ante los organismos competentes, como también los comités de protección de derechos humanos. Existen mecanismos de protección de los derechos humanos que son un conjunto de instrumentos jurídicos y procedimientos que tienen como objeto garantizar el respeto y la protección de los derechos a nivel internacional. Existen dos mecanismos, mecanismos no convencionales y los mecanismos extraconvencionales. Entre los mecanismos no convencionales podemos decir que son de naturaleza jurídica, como los comités, que estos son órganos que tienen la competencia para exigir, vigilar y determinar las responsabilidades internacionales de un Estado ante el incumplimiento de una obligación. En cuanto a los mecanismos extraconvencionales, podemos decir que existen tres procedimientos, que está los procedimientos especiales, están los procedimientos de denuncias y el examen periódico. En cuanto a su importancia, se enfoca en que permite a las personas o grupos de personas afectadas buscar justicia y reparar los daños en algunos casos. Y también es un recordatorio para los gobiernos que deben de proteger y velar por el cumplimiento de estos derechos. ¿Qué son los comités? Los comités son órganos expertos que supervisan la aplicación del cumplimiento de los pactos y tratados por parte de los Estados miembros. ¿Cuántos comités existen? Bueno, en la actualidad existen 10 comités. Entre estos comités está el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos Económicos y sociales y culturales. También tenemos el Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial. Está el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura y un subcomité para la prevención de la tortura. También tenemos el Comité de los Derechos de los Niños, el Comité para la Protección de todos los trabajadores migrantes y sus familias. También existe otro comité de los derechos de las personas discapacitadas y un último comité que es el Comité contra la Desaparición Forzosa. ¿Cuál es la función de estos comités? Entre sus funciones está la de revisar los informes presentados por los Estados miembros, así como la emisión de observaciones generales y recomendaciones
para mejorar la protección de los derechos humanos en sus estados. ¿Cómo están constituidos estos comités? Bueno, estos comités están constituidos por 18 expertos independientes de diferentes países, elegidos por los Estados miembros de las Naciones Unidas, y estos se encargan de la protección, de velar porque se cumplan a cabalidad todos los tratados y los acuerdos hechos entre los estados. Los procedimientos inherentes a la justicia de los derechos humanos está basado en varios principios fundamentales, como la igualdad ante la ley, la presunción de la inocencia, el derecho a un juicio justo, entre otros principios que son esenciales para garantizar que los derechos humanos sean protegidos. En cuanto a la experiencia de Venezuela ante los comités de los derechos humanos, bueno, en esto podemos decir que Venezuela ha sido miembro de los comités de los derechos humanos desde el año 1977 y ya pues ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad internacional en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. El comité explica que en reiteradas oportunidades su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. En su último informe del año 2019, el comité señala la falta de independencia judicial, la impunidad de los actos cometidos por las fuerzas de seguridad y la restricción de la libertad de expresión. Esto en cuanto a las marchas pacíficas. También hace alusión a la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos. También la falta y protección de los derechos laborales, la discriminación contra ciertos grupos de la sociedad. El gobierno venezolano ha negado todas estas acusaciones por parte del Comité de los Derechos Humanos y afirma estar comprometido con la protección y promoción de los derechos humanos, y argumenta que la escasez se debe a las medidas de presión que hacen algunos países como medios sancionatorios, que esto ha sido objeto para impedir o que esto ha sido obstáculo para que sea validero todos sus esfuerzos por mejorar la situación de los derechos humanos en nuestro país. Gracias.